Hola chicos, soy Javier de feelintennis.com. En el vídeo de hoy vamos a trabajar el saque plano para jugadores de nivel intermedio. En el anterior vídeo estuvimos trabajando el saque plano para jugadores principiantes, en el cual les enseñamos cómo coger la raqueta, preparar el brazo, cómo lanzar la pelota, cómo mover la muñeca. Todo ello en posición estable, sin moverse, sin saltar. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy en esta siguiente clase para nivel intermedio? Todo en general, haremos la progresión igual, cómo sacar, cómo mover bien la muñeca, etcétera, pero además añadiremos el trabajo de piernas, que es una buena flexión, un buen salto para ganar altura y tener un buen ángulo para poder pegar fuerte. Para realizar este vídeo vamos a utilizar un poco de material. Una de las cosas que utilizaremos será un palo largo en el cual le haremos al alumno que coja del final del palo para que tenga una buena distancia y tenga sensaciones de cómo tiene que mover la muñeca. Y luego usaremos una especie de banco en el cual primero le haremos que salte sobre ese banco y vaya entendiendo cómo trabajan las piernas, además del brazo y la muñeca. Para realizar este vídeo de hoy tenemos a nuestro alumno Daniel, que nos va a ayudar a realizarlo y además él va a mejorar su primer saque. El primer ejercicio que haremos, que es para trabajar bien la muñeca, usaremos este palo. Tiene que cogerlo del final para que haya mucha largada y peso y entonces sea más consciente del movimiento de muñeca. Simplemente empezará poniendo el brazo arriba y solo trabajar la muñeca hasta aquí. El brazo se tiene que quedar arriba para que se acostumbre y se concentre en solo su muñeca, haciendo este gesto de aquí. Una vez él aprenda a hacer este movimiento y sentir bien cómo la muñeca trabaja, aquí ya empezará a tener más control de la pelota, le empezará a pegar más fuerte y le correrá más la pelota. ¿Por qué? Porque normalmente la gente usa más bien el brazo. Quiere tirar de brazo y se olvida de lo más importante, que es la muñeca. Como vemos, ahora está trabajando muy bien la muñeca, haciendo muy poco giro de muñeca. Hay una de las cosas que se llama pronación, que es el uso completo de la muñeca, de la torsión de la muñeca. Ahora simplemente está haciendo un pequeño giro de muñeca, simplemente deja la mano recta. ¿Por qué? Porque si le empezamos ya a decir que gire toda la muñeca y haga una pronación completa, se puede olvidar de lo básico, que es simplemente trabajar la muñeca. Ahora le cogeremos la raqueta ya, se pondrá en la misma situación y simplemente hará unos cuantos swings, haciendo media pronación solo, dejando la mano bien arriba, el brazo también arriba y girando la raqueta hacia abajo. Una vez haga esto bien, empezaremos ya a pegar pelotas. Prepara aquí y plano, bien, plano. Con la raqueta de canto. Bueno, sigue. Uno de los errores que hay que corregir y es importante es que el alumno cuando va a empezar el golpe no ponga la mano ya abierta, tiene que ir de canto. Entonces cuando va a impactar a la bola es cuando tiene que girar la mano. Si hace el movimiento al final, cogerá más aceleración de pelota. Ahora, voy recto, giro. Muy bien. Ahora lo está haciendo bien. Ahora vamos a empezar a golpear algunas pelotas. Baja, pega y baja. ¿Qué vemos aquí? No está mal, la muñeca la está trabajando bien, pero lo que os comenté al principio, la tendencia es de trabajar más el brazo que la muñeca. Hay que insistirle que cuando haga al principio el ejercicio, deje el brazo arriba y la mano y simplemente gire la muñeca hacia abajo. Perfecto, muy bien. Ya
hemos visto que ya está siendo un poquito consciente Daniel de cómo girar la muñeca. Ahora podemos añadir ya el golpe completo, pero aún desde arriba, preparando desde arriba. Tendrá que girar la muñeca y luego acabar el golpe totalmente de brazo. Y acaba. ¿Ven? Otra vez así. Y acaba. Muy bien. ¿Qué le he comentado ahora a Daniel? Al principio estaba acelerando mucho y le he dicho que lo hiciera un poquito más pausado. O sea, que primero trabajara la muñeca y luego acompañara con el brazo. Y cuando él ya va haciéndolo bien, muñeca, brazo, ya le dejamos que lo haga todo seguido. Entonces trabajará la muñeca siguiendo el movimiento con el brazo. Una vez ha hecho esto ya bien, empezamos a dejarle que ya vaya abriendo con normalidad el swing, pero sin trabajo de piernas aún. No muevas los pies, intenta. Perfecto. Sin moverte. Sin moverte. Se acabó aquí. Suave, suave. Haz tu swing normal, como si fueras a hacer un saque. Está trabajando bien ya compasadamente y todo seguido lo que es el swing, la muñeca y acabando el golpe entero. Ahora ya hemos visto que Daniel ya estaba pronando del todo, ¿vale? Es importante ir incidiéndole que primero la muñeca la haga a medias y luego ya cuando haga el swing entero trabaje totalmente en la muñeca. Una vez habiendo trabajado la parte superior del cuerpo, ahora vamos por las piernas. Uno de los ejercicios que he dicho que trabajaríamos sería el salto con un banco. Ahí lo que le haremos es que coloque un pie encima del banco, el pie izquierdo, en este caso porque él es diestro, y entonces primero empezará saltando. Saltará, luego le haremos saltar más, coordinar el movimiento de brazo más el salto de piernas. Sí, hemos visto cómo hacemos el trabajo de la pierna izquierda, la que me impulsa es la izquierda. Ahora lo haremos con raqueta, haciendo el swing más el salto. Hay que combinar y coordinar que cuando mi pierna izquierda está empujando, a la vez mi codo derecho está subiendo. Así trabajamos codo y rodilla. Ok, no es necesario hacer el swing completo, simplemente coordinarlo rodilla y codo. Ahora veremos cómo Daniel va a hacerlo igual que lo he hecho yo. Ahora pasaríamos a hacerlo con raqueta. Tiene que ir conectado. Pam. Vale. Una vez ya lo ha conseguido hacer con el banco, la raqueta, combinando rodilla y codo, quitamos el banco y va a empezar a sacar. Va a intentar estar concentrado en lo mismo. Simplemente empezará con la raqueta incluso aquí, que es más fácil, y tendré que flexionar y a la vez que estira la rodilla izquierda, estirar y golpear la pelota. La anterior a la derecha. Ahora. Bien. Prepara arriba. Quédate, pam. Controla el cuerpo. Ya lo está haciendo bien, con la raqueta desde arriba. Ahora ya le añadimos que haga el swing normal. Marcando bien la pierna hacia atrás.
Ya estamos viendo que está cada vez combinando bien todo su cuerpo, está combinando bien la flexión con la preparación arriba, la muñeca, etcétera, todo conjuntamente. Hay un par de detalles más que suelo añadirles. Uno sería que junte los pies. O sea, estamos trabajando del saque aquí, él al menos es su manera de sacar, entonces para darle un plus más de inercia al sacar, solemos decir o suelo decir que junten un poquito más para que tengan un mejor impulso. Hay jugadores como Federer que no lo hace y saca muy bien, pero con los alumnos normalmente cuando les hago mover bien los pies y juntarlos suelen tener un poquito más de impulso para sacar. Hemos visto un típico error que ha cometido Daniel, que es mover la pierna derecha hacia adelante en vez de juntarla detrás de la izquierda. No es un error grave, pero lo que hace es quitar velocidad de aceleración, o sea, la cadena cinética del cuerpo trabaja un poco menos. ¿Por qué? Porque si estoy aquí, la cadera está de lado y luego la trabajo completamente. En cambio, si la pongo más adelantada, mi cadera está adelantada, con lo cual va a haber menor giro de cadera. Simplemente es recordarle que se quede bien de lado para que pueda acelerar bien biomecánicamente hablando. Y levantando la pierna para atrás. Y ahora el último detalle que les suelo decir, porque ahora a estos niveles ya son pequeños detalles, y es el trophy pose, la posición de trofeo que se dice en español, que es simplemente que cuando flexionan tienen que meter un poquito la cadera y las rodillas hacia adelante, esto para el primer servicio. Entonces lo que hacen aquí es una especie de rebote hacia adelante y el cuerpo va atrás y luego me hace girar más rápido y como una catapulta hacia adelante con todo el cuerpo. Esto sería lo correcto. Ok, súper incómodo. Vemos que es un poco complicado hacerlo, pero a base de practicar y tener una buena flexibilidad en el cuerpo, cada vez el cuerpo va obteniendo mejor esa posición y adaptándose. Al principio es muy forzado, el alumno le cuesta doblar un poquito la cadera hacia adelante, las rodillas y luego encima pues haber juntado los pies, preparar. Pero por eso tiene que ir poco a poco pegando flojo y ir notando cómo gira un poquito la cadera aquí delante y así luego puede rotar mejor. Cadera hacia adelante. Ahora. Bien, y luego levántame la pierna atrás. Cadera. Suave, gira bien la muñeca plana. Cadera. Si no hace falta pegar, si lo haces todo bien, sale volando la bola. Cadera y rodillas para adelante. Recuerda de cadera para adelante, como una catapulta. Lo que va muy bien es que hagan muchos estiramientos. ¿Por qué? Porque si el cuerpo es bien flexible, puede girar mejor, puede estirarlo mejor y no se sentirá tan extraño. Pero es simplemente adaptarse a hacer esto. Darle las gracias a Daniel, nuestro alumno, que nos ha ayudado muchísimo en este vídeo y además él ha conseguido mejorar su servicio plano. La verdad es que ha sido un poquito difícil al principio porque él no está acostumbrado pues a flexionar tanto, a juntar los pies, a hacer la posición del trophy pose, a mantener el brazo bien arriba para que todo su cuerpo se arquee bien como una catapulta para pegarle más duro. Pero la verdad es que ha acabado sacando mucho mejor. Próximamente tendremos unos vídeos de saque cortado y saque listado. Cualquier comentario que queráis dejar será bienvenido. Hasta la próxima, chicos.